periodista y también política argentina. Actualmente es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador Un País. Mirta Tundis, que está en línea con nosotros. Mirta, ¿cómo te va? Aldo del Cul desde Radio Brisas de Mar del Plata te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, Mirta, como siempre. Fundamentalmente, como sos una persona que conoce mucho sobre el tema de jubilaciones, personas mayores, estás integrando la Comisión de Discapacidad y también la Comisión de Previsión Social y Seguridad Social. Fundamentalmente, teniendo en cuenta que a partir del 1 de junio las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentan el 10,74%, lógicamente que queríamos tu opinión, porque evidentemente en la situación que estamos viviendo es un porcentaje medio mezquino. Bueno, lo que pasa que esta es la ley que aprobó este gobierno, que nosotros votamos en contra, que yo en realidad estuve en todos los medios de comunicación tratando de que el oficialismo, la gente que apoyaba al oficialismo escuche lo que iba a perjudicar al jubilado por el hecho de que cambiaban una fórmula a partir del mes de marzo, cuando en marzo debían aplicar la fórmula anterior y con eso ya tenían 9 puntos abajo de lo que tenían que aplicar, dado que aplicaban un 7% y la verdad que les correspondía más del 14% en ese momento, y como esta nueva ley de movilidad toma el 70% de la inflación y el 30% la variación de salarios, pero a semestre vencido, obviamente que los jubilados van detrás de la inflación. Ahora ya habían anunciado que iba a ser del 10,8%, bueno, el 10,74% ya está informado, y va detrás de la inflación, y lo que va del año perdieron más de un 12% de poder adquisitivo los jubilados. Esto se está cumpliendo lo que nosotros veníamos diciendo. El jubilado no le iba a ganar a la inflación, sino que iba a ir detrás de la inflación. Hasta ahora está en un 23 y fracción, ¿no? El aumento para los jubilados, teniendo en cuenta una inflación del 45%, están bastante retrasados, ¿no? Porque vienen acumulando, ya el año pasado habían perdido un 20% de poder adquisitivo, ellos van sumando los aumentos de este año, pero en verdad cuando uno saca el valor real desde el año pasado a este año es más del 20% de pérdida del poder adquisitivo. Mirta, tomando inflación con aumento, ¿no? Mirta, Gastón Trixuk la saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Gastón? Bien, muy bien. A ver, por otra parte se lanzaron en el marco de determinadas medidas de gobierno que en su momento estuvimos nosotros repasando, algunos créditos que llamaron blandos para jubilados. ¿Cómo lo ven? Con tasas, en principio nosotros decíamos, ¿no? Que son blandas en función de la tasa del Banco Central, que superó el 74%, marcando un récord, pero que eran tasas del 40 al 50%. Es decir, ¿esto sirve en la calle o no sirve? No, no le sirve al jubilado. Lo que pasa es que el jubilado se está endeudando cada vez más y utiliza esos préstamos porque es cierto, comparado, como bien decís vos, Gastón, con una tasa de los bancos privados fuera de lo que es el ámbito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de la tarjeta Argenta o lo que fuere, los intereses van de acuerdo a la cantidad de cuotas. Menor cantidad de cuotas, el 44%, a mayor cantidad de cuotas, que es lo que el jubilado saca, a 60 cuotas es el 50% de interés. Si días pasados me consultaba en Madariaga una jubilada, no es que me consultaba, me comentaba en verdad, dice, fui porque estoy con una deuda importante de tarjeta y demás, que necesitaba sacar 60.000 pesos de préstamo, pero tenía que devolver 180.000. Entonces la gente que pregunta, que piensa y analiza se da cuenta que tiene que pagar 3 o 4 veces más de lo que está sacando, o sea, está embargado durante 5 años o más, porque después, a medida que van pagando la cuota, van sacando adicionales del préstamo, porque el dinero que viene recibiendo no les alcanza para subsistir. O sea, son intereses muy altos, teniendo en cuenta que estamos hablando de jubilados, teniendo en cuenta que el ANSES se asegura a cobrar porque le descuenta el recibo.
Ujú. Perdón. Sí, Mirta, ¿qué datos manejan ustedes para tratar de entender un poco esta situación con los jubilados en un año electoral, donde se entiende que todos los bloques que aspiran a algo elaboran estrategias? ¿Qué porcentaje suele votar o en cantidad, en miles, en millones de jubilados en una elección? Digo porque el contexto de la tercera edad, al momento de poner el voto en las urnas, entiendo que al oficialismo le va a jugar en contra. Mira, en las elecciones pasadas, pido perdón porque estoy Sí, por favor. con mi garganta. En las elecciones pasadas el 54% de los votos fueron de los jubilados. Ujú. Así que en verdad los jubilados fueron quienes más lo apoyaron. Ujú. ¿Y cómo, teniendo en en cuenta esta esto, situación- Mirta, teniendo Sí. en cuenta esto, Mirta, vos que hablas mucho con la gente que está en la tercera edad, ¿cómo ves para esta oportunidad? El 54% lo apoyó. Ahora, ¿qué escuchás de los jubilados? No, los jubilados se sienten muy defraudados. Los jubilados consideran que han perdido muchísimo, han perdido en el poder adquisitivo, ya no pueden comprar los medicamentos volvieron a subir, en lugar de comprar 4 o 5 medicamentos que tenían, compraban 3, ahora te están diciendo que por ahí compran 1, o sea que abandonan los tratamientos de origen que le da el médico, no se alimentan correctamente y en verdad tenemos una población muy afectada en su salud por la mala alimentación y por no seguir los tratamientos. Ujú. Y esto obviamente acusan al gobierno. Ujú. Muchos te dicen, yo ya no voy a votar porque no creo en nadie más. Y yo digo, no, tienen que ir a votar porque sinceramente el voto del jubilado es importante. Y tenemos que aprender a castigar a aquellos que prometen y después no cumplen con las propuestas de campaña. Ujú. Mirta, aprovechando la oportunidad que estamos conversando con usted, venimos en estos días hablando desde los distintos sectores políticos partidarios, lanzamientos de campañas, se empiezan a dar algunas pistas de algunas posibles alianzas electorales. Hace un rato escuchábamos a propósito de este encuentro de líderes del PJ, donde Gioja incluso lo mencionó a Sergio Massa, diciendo, bueno, ojalá que se pueda sumar a este frente y pueda aunar ideas con nosotros para apostar a las urnas y así derrotar al gobierno de Cambiemos. ¿Qué va a pasar con Sergio Massa? Nosotros estamos en Alternativa Federal y vamos a seguir en ese espacio político. Y esto ya lo vino diciendo Massa en forma constante todo este tiempo. Nosotros tenemos un proyecto diferente. Yo creo que la gente ya conoció cómo gobernó el kirchnerismo el pasado, la gente conoce cómo gobierna Cambiemos el presente y la gente necesita votar otro tipo de propuestas. Nosotros pensamos en la propuesta y si hoy escuchamos a esta reunión del PJ donde en realidad decían que Cristina fue a hablar con los compañeros y en verdad hizo un monólogo porque habló ella, terminó de hablar y se fue, planteó en dejar la soberbia de lado, del vedetismo, que yo creo que ni ella se lo cree, utilizó, dicen, un discurso muy suave como lo hizo en la Feria del Libro, pero en verdad no escuchó a los compañeros y dijo que hay que apostar al partido. Y yo digo que Massa lo que plantea dentro de Alternativa Federal es que hay que apostar a las propuestas, no al partido. No es un River Boca, gana Cambiemos, gana el kirchnerismo. Que ganen las propuestas, porque es lo que necesita el país. Gente que nunca estuvo en el gobierno y que piense en cómo va a reflotar a las pymes, de cómo va a favorecer a la clase media, de cómo va a proteger a los jubilados, de cómo va a bajar los impuestos. Y creo que si la gente es inteligente en nuestro país y empezamos a pensar y a votar con responsabilidad, dejamos de volver al pasado a un presente con el cual no estuvimos de acuerdo. O sea, cuando gana Cambiemos es que se votó en contra del kirchnerismo porque la gente la había pasado mal. Entonces, ahora la está pasando mal con Cambiemos. ¿Vamos a volver al pasado? Creo que tenemos que empezar a ser responsables, pensar qué es o quiénes nos proponen algo diferente. Por eso es que Sergio Massa va a seguir en su espacio político. Entiendo, corríjame si me equivoco, que esto lo aleja entonces por un lado de Labaña y por otra parte de Cristina Fernández de Kirchner. No sé lo que va a hacer Labaña, tampoco dijo si iba a ser
o no candidato. Sabemos que obviamente recorre y demás, pero no sabemos qué va a hacer. Nosotros creemos que queremos un país diferente y siempre manifestamos lo mismo. Aquellos que sigan deseando tener un país diferente no pueden ni volver al pasado ni seguir con el presente. Por cierto, a propósito de lo que ocurrió el domingo en Córdoba, octava elección donde se dan resultados con unas lecturas distintas en función de la oposición y el oficialismo, ¿usted cree que esto puede marcar la cancha de cara a las elecciones generales o son resultados puntuales en provincias muy puntuales? No, creo que sí, obviamente van marcando definiciones, porque fíjense ustedes que la capital de Córdoba la ha perdido el radicalismo. La gente está enojada y hemos visto como algunos cordobeses cuando fueron entrevistados dijeron estamos muy mal, no se han dedicado a la educación, a la seguridad, un montón de cosas, y la gente empieza a castigar todo lo que no se cumple. Fundamentalmente los cordobeses son los que más castigan a la hora de cuando un candidato le promete y no cumple. Por mi parte le hago la última, Mirta, sin ánimo de abusar de su tiempo, porque hace un ratito se empezó a trabajar sobre esta información que indica que el gobierno va a suspender las jubilaciones de ama de casa. Son muchas las fuentes que citan un pedido del Fondo Monetario Internacional, un pedido expreso. Yo no sé si maneja alguna información al respecto. Que en realidad el 23 de julio no es que van a suspender, el 23 de julio termina la ley reparación histórica donde estaba incorporada la moratoria. Ya estaba definido que a los 3 años se terminaba la moratoria. Lo que la ley establecía era la posibilidad por parte del Poder Ejecutivo de establecer una prórroga. Lo que no va a hacer el Poder Ejecutivo es querer prorrogar. De nuestra parte, desde el Frente Renovador, nosotros ya presentamos el 24 de abril un pedido de prórroga de la moratoria teniendo en cuenta lo que establece la ley de reparación histórica. Obvio que este gobierno lo que ha establecido, lo que ha determinado es quitar derecho a la gente y no ayudar a tener la posibilidad de tener un beneficio. Así que lo que vence el 23 de julio es la ley de reparación histórica, que tiene que ver con, obviamente, el pago de la reparación histórica, el reajuste a los jubilados, la moratoria para las mujeres, y todo lo que tenga que ver con blanqueo. La realidad es que era todo un megaproyecto, el cual tenía una fecha de inicio y una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento se acerca, que es el 23 de julio. Mirta, ¿y la prórroga que han pedido ustedes hasta cuándo es? De acuerdo a lo que establece la ley, un año más, pero además yo tengo proyecto presentado de moratoria permanente para todos los casos, hombres y mujeres. El agravante que tenemos nosotros es que el diputado Maqueira, que es diputado del oficialismo, lamentablemente no hizo ni una sola reunión el año pasado y mucho menos este año. Evidentemente hay orden, algunos dicen, bueno, no es un tema que él maneje previsión. Recordemos que yo había estado al frente de previsión, después me desplazaron, asumió Amadeo, porque había que trabajar sobre la reforma de la movilidad en diciembre de 2017, y en marzo asume Maqueira. Y Maqueira lamentablemente no está abocado ni siquiera a una reunión de asesores, ni siquiera eso. O sea, está cerrada la Comisión de Previsión para no tratar todos estos proyectos. Muchas gracias, Mirta, te mandamos un saludo muy especial de Radio Brisas de Mar del Plata. Gracias por tu tiempo, un cariño. No, perdón a ustedes porque estoy un tanto resfriada y quizás bueno, tuve ese problema. Cuídate la voz, porque mañana a las 18 en Metro, si no, no vamos a poder hacer el programa. Chao. Exactamente. Chao. Mirta Tundis, diputada del Frente Renovador, diputada nacional, estuvo con nosotros.